¿Qué onda mis arios y marroncillos? Hoy vengo a hablarles de un tema que seguramente muchos han visto a la hora de navegar por YouTube, y es toda esta ola masiva de contenido sin alma, que se nota a lejos que está hecho con la intención de farmear vistas, y ver la creación de contenido como la versión más actualizada de ser tu propio jefe. No quiero que me confundan, no digo que cosas como el contenido educativo o de finanzas esté mal, el problema es cuando el que lo hace es un aparecido que te quiere vender un curso para decirte que vayas al gimnasio y comas sano. Aunque en verdad esto va mucho más allá, hay una plaga masiva de contenido que trata de implantarles una forma de pensar a las personas, que muchas veces no es la correcta. Yo desde que empecé a hacer vídeos, siempre he dicho que la opinión que yo tenga sobre algo no necesariamente es la correcta, porque me parece lo más lógico. Internet está lleno de personas sin criterio propio que buscan en otros una opinión, y se enojan con cualquiera que no la comparta. Mucha gente autoconvencida de que su forma de pensar es la correcta, y en YouTube hay muchos canales que buscan ser ese tipo de voceros. Desde contenido para ligar, contenido de supuesta autoayuda y un montón de basura. No es por ponerme hater, pero es que todo parece un fucking copia y pega, además de ese egocentrismo al venderte la idea de que tú quieres ser como yo, y eso es un error. Si puedes tener en cuenta consejos y cosas, pero también hay que darse libertad de hacer las cosas a tu forma, a menos que sea algo ilegal. Por lo demás tú tienes la libertad de vivir como quieras, siempre y cuando tampoco te perjudiques. Solo digo que a lo mejor depender de la opinión de un youtuber para poder manejar tu vida no sea lo ideal. Esa mentira de que tu vida mejora cuando consumes pura autoayuda y desarrollo personal es una falacia. Tu vida es buena cuando eres capaz de tener una vida normal sin tener que ver videitos de un millonario que te dice cómo vivir quitándote medio sueldo, y ni hablar de los que te enseñan a tener pareja y dicen saber muchísimo de mujeres, canales que no son más que una fábrica de incels. Muchas veces se ignora que existe mucha variedad de personalidades. Esta vaina de ligar con todas y que cualquiera te haga caso parece más una fantasía adolescente que algo real. El tener una pareja o amigos no se logra siguiendo una serie de pasos. No entiendo por qué tanta gente se esmera en conseguir el método o la forma correcta para hacer algo, cuando la vida no es tan plana. Existen las suficientes variables en la vida para que cada persona que existió, que existe y que existirá, podrá vivir una vida única entre millones y millones de personas. Claro que hay similitudes, muchas cosas entre las personas se comparten, como los gustos, tu ideología, tus principios morales entre otras cosas, pero nunca es un 100%. Lo que pasa es que la gente confunde sus experiencias con la realidad, y les digo con sinceridad, aunque estés con 100 mujeres y las 100 te pongan cacho, esas 100 entre toda la población mundial femenina no llega a ser ni el 1%. Pero ¿y entonces por qué será que en todo lado se verán infidelidades, y casi todos pasan por esa experiencia? Y hay dos respuestas. La primera es que evidentemente una persona infiel sí es común, no niego esa realidad, pero también hay un contraparte, y es que el tema de las infidelidades hace mucho ruido. Es más fácil viralizar una infidelidad que una relación sana. Otra cosa que incluiría, que he de decir que últimamente ha bajado la intensidad pero sigue siendo visto, es la costumbre de hacer podcast, subir el típico podcast diciendo cualquier bobada como si fuera el mayor facto que se ha soltado, porque como hay mucha gente metida en esa idea de creerse super cultos y que se las saben todas, porque eso último sí que se ve por montón, de repente todos saben de todo, todos tiran factos y todos saben cosas que nadie más sabe. Pero la decadencia del contenido actual no solo es pseudo gurús, vendedores de cursos y que el Rubius ya no suba vídeos diciendo la N palabra. Otra de estas plagas que se está popularizando son los canales de inteligencia artificial, estos canales automatizados hechos sin el mínimo esfuerzo con la intención de generar dinero, que tampoco es que sea un delito, no es algo que me quite el sueño, pero sí que es un poco raro ver en lo que se ha convertido la plataforma, y si la solución es tan simple como si no te gusta no verlo, pero como opinión personal, no me gustaría que se popularizara. Tampoco es como que yo considere que la inteligencia artificial sea algo necesariamente malo. Ese trauma es solo de los artistas que en verdad, con IA o sin IA se morían de hambre la mayoría, pero en mi opinión cuando algo se nota que es IA, es por algo. Es por ello que no me gusta esta oleada de cosas relacionadas al contenido automatizado, canales que venden este discurso sobre que crear este tipo de contenido es la nueva idea millonaria y así. Pero mientras en YouTube siga habiendo calidad, yo estaré contento por esa parte por lo menos.
Me pasa similar con los vídeos tipo MrBeast, canales que buscan hacer lo mismo, no es una mierda de contenido, al contrario está súper bien hecho, pero como opinión personal, a ese tipo de edición le agarre manía, y lo digo yo que edito poniendo solo imágenes y vídeos, y que hasta cualquiera que me está viendo lo haría mucho mejor que yo, es solo el hecho de que no me gusta que YouTube parezca la televisión, pero es solo opinión personal, si a ti te gusta tampoco te sientas aludido, cada quien ve lo que quiere ver, debe ser más culpa mía de no poder soltar el efecto nostalgia en verdad. Al final creo que los únicos casos donde sí hay que poner un par es estos canales de ventas de cursos bobos para ligar y que para tener un desarrollo personal o que para ser atractivo, porque es evidente que en muchos casos todo no es más que una estafa, aunque honestamente cero empatía con los compradores, es una opinión un poco polémica, pero es que si a ti te llega fucking J pelirrojo a venderte un curso para ser feliz por el módico precio del 90% de lo que ganas al mes cargando cajas en un almacén, y se lo pagas, a lo mejor te lo mereces. A lo mejor esa reflexión de vida te hacía falta. Otra cosa con lo que siento conflicto, que aunque no está actualmente tan presente en YouTube, pero sí en otras plataformas, es el contenido basado en morbo, y con morbo me refiero al contenido que se basa en ver a alguien más coronarse una mujer mientras tú nada más lo ves, es algo no muy común en todos lados, se empezó a hacer en Estados Unidos y luego acá en Latam se empezó a hacer, aquí en Colombia es el top content, y me da un poco de gracia que lo vean como contenido para hombres o para gente adulta en un sentido de burla, dando a entender que todo lo demás es contenido infantil. Pero creo que es obvio que parte de la gente que consume ese contenido o son adolescentes muy urgidos o manes con problemas sexuales, creo que es evidente, y en mi opinión en este caso puede que el lado malo no sea tanto el contenido, sino los consumidores, empieza a agarrar fuerza la costumbre de la sexualización, de llamar perra, puta, y zorra, cualquier mujer y otras cosas que no deberían ser normales, espero que esto haya sido suficiente para dar a entender mi punto. Y ya para finalizar el contenido que si detesto, me quita el sueño y no me gusta para nada ni un poco, es el mío de hace unos meses y años, así que doy aviso por si los quieren ver o lo que sea, en estos días veré si hago una limpieza, tanto acá en YouTube como en el Discord que está muertísimo, hay muchos vídeos de antes que me gustaría volver a hacer con una opinión más actual de lo que pienso, no digo que quite todos, pero gran parte sí que se van, no por vergüenza o algo, solo que muchas cosas ya no me representan. Quiero tomar otro rumbo y hacer mi canal algo que yo mismo disfrute, así que si todo sale bien intentaré mejorar poco a poco la calidad de los próximos vídeos, aún no estoy muy acostumbrado a editar, pero ahí le ando aprendiendo para hacer contenido autista de calidad tanto para ustedes como para mí. Porque yo sí disfruto de hacer esto, solo que a veces me he sentido un poco desconectado y confuso en cuanto a lo que hago y el tiempo que invierto en hacer cada video. Gracias por el inmenso apoyo en el último video que subí, la verdad me alegro y me dio un golpe de motivación muy positivo, espero que este video también les haya gustado, gracias también a los reales, los que siempre han estado y me esperaron por 4 meses sin dar señal de vida, pero ya para no hacer más relleno y sin mucho más nada que decir, nos vemos en el próximo video.